Hola amigos, hoy estamos aquí trayéndole un buen contenido a ustedes. Por primera vez es una etapa nueva que inicia en mi vida con este programa que tenía pensado desde hace muchos años, que le pongo de nombre Huellas para la Historia. ¿Por qué Huellas para la Historia? Porque es importante conocer la historia a fondo de cada criador, lo que hay detrás de cada telón, de cada uno de esos ranchos, criaderos y esos personajes importantes que tiene o que ha creado o que ha venido creciendo con la historia de nuestro caballo de paso y huellano. Y hoy me encuentro con una persona, diría que muy importante para mí, porque creo que es una de esas personas que Dios dejó en el mundo de sustento, de mucho apoyo. Luego de la partida de mi tío Severo, creo que es una de las personas que más respeto le tengo y que tanta confianza le llevo junto. Entonces, me siento muy contento, muy orgulloso de estar aquí hoy compartiendo en el primer episodio de Huellas para la Historia con el doctor Frank Ceballos Calderón. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos sean a casa, siéntanse como en su casa y estamos a tu orden. Gracias. Fran, vamos a darle inicio a esta entrevista o conversatorio. Cuéntanos un poco de quién es Frank Ceballos. Frank Ceballos primero es un ser humano, luchador, fajador, emprendedor y sobre todo temeroso de Dios. ¿Cómo inicia Frank Ceballos ese gusto, esa atracción por el caballo? Cuénteme, sé que viene de una ascendencia que, con mucho pesar en el mundo del caballo, y su padre, don Negro Ceballos. ¿Qué significó don Negro Ceballos para usted? Que sé que de ahí viene ese camino largo en el mundo del caballo. Bueno, la historia arranca que van en mis genes. Yo llevo los caballos en mis genes de generaciones, desde mi abuelo, mi bisabuelo, pero de mi padre lo aprendí todo. Mi padre fue mi norte toda la vida, fue mi amigo, fue mi padre, fue mi canchanchan. Él era amante y criador de los caballos y yo he seguido su ejemplo, he tratado por lo menos de seguir su ejemplo. Claro. ¿Tiene más familiares que continúan el legado caballista? A ellos les gusta, pero a decirte la verdad, no con la entrega y la pasión que yo lo he hecho. Abel Ceballos, su hermano, fue un gran criador, fue de los fundadores que construyeron esta raza de paso y huellano. ¿Por qué no ha seguido desarrollándose en el mundo del caballo como usted lo ha hecho? Bueno, él sigue criando igual, pero ya se ha dedicado a otro tema de trabajo que por condiciones de eso se ha alejado de los caballos, de montar, que él sigue trabajando con la crianza. Él tiene la crianza, pero ya no al ritmo que antes. ¿Qué motiva a Frank Ceballos a estudiar medicina veterinaria? Única y exclusivamente los caballos. Por los caballos yo estudié veterinaria y he estado desde que nací, o desde antes de nacer, porque mi mamá venía aquí donde sus padres, mis abuelos, a lomo de caballo, conmigo en la barriga. O sea que yo he estado en el mundo del caballo desde antes de nacer, si se pudiera decir. ¿Dónde estudió usted veterinaria? Estudié la mitad en la UAS y después terminé en la UCE. ¿Y cómo eran esos días de estudios, aprendizajes? Igual que lo de ustedes, que cogían su espacio para estudiar, otro para divertirse, mezclado. ¿Cuándo empieza a ejercer la carrera?
Yo terminé en el 87 por ahí. En el área equina, supongo, ¿verdad? ¿Cómo inicia Frank Ceballos en su vida profesional como médico veterinario? Bueno, yo inicié aquí en Higüey, en la finca de nosotros. Después puse en mi casa una clínica de menores, que mi ayudante era Iris, mi esposa, y luego pasé a la zona hotelera a trabajar con equino, a todos los ranchos que estaban por ahí, y servía también de proveedor a los hoteles y le llevaba medicamentos, y ahí duré como 10 años. Entonces luego cojo y arrendé el rancho de Hoteles Barceló, Rancho Don Sebastián. Ahí duré 10 años y de eso duré ahí 10 años, te dije. Y de ahí volví a Higüey ya a montar el rancho aquí, lo que tenemos hoy, y a dedicarme con más tiempo a la crianza de los caballos de paso higüeyano, y entrar a competencias y hasta lo que es hoy. ¿Qué conserva Frank Ceballos de su etapa en Rancho Barceló? Todo, yo lo conservo todo porque yo invertí en lo que yo producía allá, lo invertí aquí, lo compraba en bienes raíces, lo invertí en bienes raíces, y Kentucky también es parte del Rancho Don Sebastián porque allá lo tenía, siendo un potro. ¿Qué era lo que se manejaba en Rancho Barceló? Alquiler de caballos a los turistas. ¿En la playa? Sí. Ahí cabalgábamos, hacíamos excursiones de 1 hora, 2 horas, noche de luna llena, y aprendí, fue un buen aprendizaje. ¿Cuándo decide Frank oficializar la crianza de nuestros caballos de paso higüeyano ya como Rancho Kentucky? Eso fue a raíz de cuando yo vendo el rancho en Barceló y me radico ya definitivamente aquí en el rancho, aquí en el Mamey, y eso fue más o menos en el 2010, por ahí 9, 10, hasta la fecha, pero ya entrando en competencia de verdad, porque antes yo seguía trabajando con la CPH, pero no tenía ejemplares para ir a pista porque estaba con el rancho de Barceló. ¿Con cuáles animales inicia su crianza? Yo tuve una época donde me senté a ver lo que tenía y dije, si quiero ser competitivo, tengo que cambiar el closet. Y regalé, vendí y me quedé con un solo, que fue con Kentucky, un potro. Y de ahí compré 2 yeguas, una al señor Pachín Chevalier, Dios lo tenga en la gloria. Le compré una potranca, y al señor Franklin Gonzalo en la Enea le compré otra. Y esas 2 yeguas la crucé con Kentucky. Me parieron 6 hembras. Y de ahí tengo el pie de cría y Kentucky. El caballo de los 7 cambios. Ese fue un caballo que yo compré en un campo por Yonú a un señor que se llama Melito Peralta, que cuando hicimos la competencia, la primera exhibición en Los Limones de Paso Fino, ahí hubo un señor que se llamaba Enrique Suárez, don Enrique Suárez, que lo montó, y el caballo le puso los 7 cambios, porque el caballo, tú salías caminando el paso de zorra, lo paraba, te decía, sal en 4 tiempos, y él te salía repicadito en 4 tiempos, salía trotando, un trote corto, un trote largo, galopaba, o sea que era un caballo con una transmisión mecánica, tú hacías con él lo que tú querías. Kentucky, sus inicios. ¿Por qué Kentucky? Bueno, el nombre de Kentucky viene
que yo tengo un cuñado que vivió toda una vida en Lexington, Kentucky, y yo fui, me gustó porque se trata Kentucky, hablar de caballo, y me gustó el nombre porque tenía que ver con caballos. Entonces ahí nace Kentucky y yo le puse ese nombre. Pero fue por el tema de que la relación que yo tenía con mi cuñado que vivía allá. Entonces dije, ven acá, este es un área de los Estados Unidos que es relacionado con el caballo. Es relacionado con el caballo. Fui varias veces y fui a los museos y me gustó el nombre y por eso nace este potro y ahí lo bauticé con ese nombre. ¿Cómo fueron sus inicios? Los inicios fueron un poco históricos porque la madre de él, que era la Chevrolet, esa yegua abortó 7 u 8 veces. Y un día yo la llevo a donde Marquito Cedeño y la soltamos con Centurión a ver si lo conservaba. Si lograban sacar algo. Y logramos preñarla y parió un día 5 de junio del 2000. Y cuando yo me levanté de mi casa a las 2 de la mañana, estaba acabándolo de parir, yo lo tenía en un solar enfrente de casa. Yo dije, este va a ser un reproductor. Y Dios me escuchó. Su carrera competitiva, sus inicios en el adiestramiento. Yo lo empecé en el rancho de Barceló. Yo tenía el rancho allá y después le dieron como 10 o 12 montadas. Ahí lo traje al rancho de Carlito Canepa y Carlito me lo entrenó. Pero ahí mismo vino el accidente que desmontándose de una yegua de César Aristi, encontró un clavo de 4 pulgadas y le pasó la mano izquierda. Y ahí duramos 7 u 8 años bregando con él. Ahí viene un día, vengo con Carlos Julio Chavarría y le digo, móntate en el caballo. Y se montó. Me dice, ¿por qué tú no lo compites? Yo, porque no tengo a alguien que me lo monte. Me dijo, yo lo monto. ¿Tú me lo permites? Yo, sí. Y en el 2010, después de más de 8 meses trabajando el caballo día por día, veníamos todos los días. Había que medicarlo todos los días porque el problema era más psicológico que la lesión en sí. Y logramos en el 2010 llevarlo a competencia, después de 8 o 9 meses de trabajo. Y ahí, ese día ganó frente habían 3, compitió con 2 caballos más, con Galán el de Severo y un negro de Chichi Peralta. Chichi Egipto Ceballos, mi hermano y cuñado. Y ese caballo ahí me dio una lesión. Cuando ganamos el campeón, que Carlos Julio se desmontó. Tanto lloró Carlos como lloré yo, nos abrazamos y es para mí la competencia más significativa para mí porque me enseñó una lección, que sí se puede, que no hay nada difícil que no lo podamos lograr. Así es. Hillary, sé que es una yegua que trae muchas emociones. Y bueno, la menciono porque se relaciona en esa competencia que usted habla de Kentucky. Porque, bueno, cuénteme usted de ella. Esa potranca es hija de Kentucky y la yegua que yo te dije hace un rato del señor Franklin Gonzalo. En el 2010 fuimos a la competencia y fue ahí donde Kentucky gana el campeonato como en macho adulto y Hillary gana el campeonato en hembra adulta y el Duque queda campeón reservado joven. Y realmente Hillary, tengo unas informaciones que me dicen como que Hillary no la tenía usted destinada para llevar la competencia. En lo absoluto. Yo la tenía de mi uso
de andar bordeando la finca, en los paseos. Si había que amarrar una vaca, un toro, yo solo amarraba en ella y una semana después estaba en la pista. O sea que yo nunca la seleccioné para competencia per se, porque tampoco yo estaba apenas empezando a competir, no era lo que es hoy y tenía menos caballos también. Claro. No hay mucha competencia en esos años, con muchas yeguas y caballos de mucha calidad, que eso era un boom, señores. Y Frank, en ese año lograr gran campeón con su caballo Kentucky, y en la misma competencia, el mismo evento, gran campeona con Hillary. Y el Duque, campeón reservado joven, que creo que fue con Mujeriego, que él le quedó reservado, si mal no recuerdo. El Duque de Kent, el único caballo fuera de concurso de la raza de Paso y Goyano. Sus inicios, las expectativas que tenía Fran Ceballos con su caballo antes de empezar a llevarlo a una pista. Cuénteme sobre eso. El Duque nació casi criado, porque cuando yo lo llegué al potrero, que estaba la mamá acabándolo de parir, tenía que medir 1 metro, quizá un poquito más. Y fue el caballo que mi papá hicieron una mezcla, una química, que papi llegaba al potrero, le pitaba y él podía estar en la última esquina y él venía relinchando, corriendo a donde papi. Y papi ya con 80 y pico de años, el caballo llegaba donde él, jugaba con él, le pasaba la mano por todos los lados. Y todavía en una gravedad que hizo, y lo teníamos interno en hospital en Santo Domingo, me preguntaba, ¿y el caballo? Siempre me preguntaba. Y cuando papi a veces venía aquí solamente a ver a ese caballo, y el caballo lo reconocía, enseguida papi hablaba y llegaba al frente de la jaula, él venía donde él y le pasaba la cabeza así por la cara a papi. Y ese potro fue creciendo, se fue desarrollando. Lo empezó a entrenar Carlos Julio, y Carlos Julio fue quien le hizo la carrera a él hasta salir fuera de concurso. En esos tiempos era necesario lograr una serie de campeonatos consecutivos. 5. 5 campeonatos consecutivos para lograr un fuera de concurso. En la actualidad son 10 acumulativos. El Duque de Kent no tuvo traspiés en esos campeonatos. Los 5 que hizo fueron continuos. También tuvo grandes campeonatos en Bellaforma. Igual. O sea, 5 y 5. Sí, él los tuvo. Wow. Y él desde chiquito, cuando hacíamos las competencias de madre con su cría, la madre de él ganaba por él. O sea, con ese potro tan desarrollado, la gente, los jueces lo veían, y esa yegua ganó un par de veces campeona con su cría. Y yo creo que el potro le ayudó bastante a la mamá. Claro, porque era un complemento. Esos eventos eran muy importantes. Sí, se dejaron de hacer, no sé... Por el tiempo. Quizás, que la competencia se ha tenido que acortar. Yo pienso que algún día tenemos que retomar esas raíces y por lo menos hacer una vez al año esos eventos aquí en Agani, algo así. Tenemos espacio ahora más grande, y claro, los potros pueden ser, los potricos pueden cuidarse más que antes porque tenemos más condiciones. Mejor manejo. Sí, y menos riesgo con ellos. Y antes lo hacíamos y gracias a Dios no tuvimos ningún problema. Que sería bueno, estoy de acuerdo, que se volviera a nuestras raíces. Sí. ¿En qué año fue que sale el Duque de Kent como fuera de concurso? Eso fue como en el 2013, por ahí, 14. ¿No le dio miedo a Fran de que el Duque perdiera la continuidad de esos campeonatos? Yo el miedo lo dejo guardado en mi casa cuando voy a competir.
Miedo yo no soy, cuando yo voy a competir, aunque sienta la mariposita en el estómago, que todo competidor la sentimos, y el que diga que no está mintiendo, pero yo lo sé manejar. Lo que algunas veces hay amigos que me dicen que cuando yo estoy compitiendo no me puedo sentar, tengo que estar parado caminando de aquí para allá, de allá para acá. Dice, mira cómo está, no me como la uña tampoco, pero sí camino, sentado no lo puedo aguantar. Pero sí. En ese último campeonato o ese último evento donde ya, bueno, si el caballo gana aquí, sale fuera de concurso. No, ¿cuáles eran los caballos que competían con él? ¿Qué decía Fran Ceballos? Porque yo me imagino en un momento así, donde es la primera vez que se va a dar esa eventualidad de un caballo fuera de concurso en la raza de Paso y Güellano, tenía que ser algo muy emocionante y que sea de manera consecutiva, que tiene ya 4 campeonatos y es el día del 5, los caballos no son máquinas, puede ser que algún día no sea el día del caballo. Y uno tiene que estar bien asustadito. Lo bonito de eso fue que eso fue en Santo Domingo, en la feria ganadera, y era con un caballo que se llamaba Carnaval de 86. Sí. Y ese día ese caballo lo encantó Fucho y se lo había vendido a una persona de Santo Domingo. Y yo puse, desde que el caballo entró a la pista, yo me quité la gorra y le dije, papá Dios, tú tienes el control. Y Fucho estaba delante de mí y él no se daba cuenta, pero Fucho estaba pujando al de él, porque ese fue el que le encantó. Y ese día ese caballo trabajó impecable, el carnaval. Y yo viendo a Fucho apostando y yo aguantando ahí como un ovejo, pujando. Yo, Dios mío, cuando yo vi que le dieron ganador, le topé. Y ahora, y usted estaba ahí. pero gracias a Dios salimos victoriosos. Wow, y qué gran logro. Salir fuera de concurso en la competencia más importante que tenemos en todo el año, que es en la Feria Ganadera. Las nuevas figuras después de esos tiempos de Rancho Kentucky, que han dado mucho de qué hablar, Arrogante, sus inicios, yo sé que fue algo así, parecido como el Duque, que fue una monstruosidad. Sí, Arrogante fue un potro extremadamente desarrollado y yo vi que había un potencial. Carlos Julio lo vio también, fue quien lo inició y lo hizo parte quizás de él también, porque Carlos Julio ha sido exitoso. La gente no sabe que él es exitoso, no porque sea Carlos Julio, sino por la pasión y la gana que le pone a lo que hace. Y eso lo ha llevado a estar donde está, y aún falta más, porque él tiene más para dar. Y le puso pasión y empezamos con 2 meses de inicio, lo metimos a la primera competencia y ganó. Después volvió y lo entramos a la competencia y ganó. Cuando ahí viene el tema donde negociamos Nino y yo, y él lo siguió montando, y ya la historia la sabemos todo, lo que ha pasado con Arrogante. Pero sí, la parte más importante de Arrogante fue cuando en la Mundial de Paso Fino, Carlos Julio entró con la bandera dominicana y la canción de Fernando Villalona, Dominicano Soy. Cuando yo vi que él dio una vuelta en círculo con la bandera, y cuando iba a entrar a la pista de resonancia, que lo plantó y dio 3 pasos y volvió y continuó, a mí ahí te puedo decir que se me tocó las fibras más sensibles. Ahí lloré, se me engrifaron los pelos y lloré, tuve que secarme las lágrimas de la emoción, porque tú ver un hijo tuyo triunfando en una mundial, claro, una satisfacción demasiado grande,
para cualquier criador. No, resultado de muchos años. Sí. La sensitiva de Discovery, una yegua de muchos campeonatos, de mucha pelea también en la pista. Una historia más o menos parecida a la de Hillary en sus inicios. Cuénteme sobre ella. Esa potranca es una excelente yegua, pero había algo en ella que a mí no me llenaba como criador y como competidor, siendo buena. Y un día me dice Framer, le dice a Carlos Julio que no tiene yegua para entrar a la pista. Y le digo, pero Fran tiene a Sensitiva, habla con él. Yo le digo, no hay problema, llévala. La yegua la entrenó Carlos Julio, la exhibió Framer y fue campeona. Me dice Carlos Julio, papá Fran, ¿y ahora? Digo, sigue siendo, mantengo mi posición igualito, porque es una yegua para pasear de primera, como reproductora es buena, pero hay animales que a ti como criador, claro, tú ves que falta algo de lo que tú exiges que no lo tiene. Entonces, ahí vino, porque hay personas que cambiamos de opinión, ya ganó, y ya sí, ya yo borré todo lo que yo dije anterior. No, yo mantengo mi posición, sigue siendo la misma, es buena, yo sé que es buena, pero a mí, en una parte de mi ser, no me convencía. Y ahí vino, yo la usaba para paseo, andaba para arriba y para abajo en ella, pero ahí viene Nino y me dice que me la va a comprar a ella y Arrogante juntos. Se la vendí y todavía yo no me arrepiento, después de tantos años que ya ese negocio se hizo, yo sigo manteniendo mi posición y sigue siendo buena. Sí, no, y dio mucha pelea sí, fue buena. Con grandes yeguas como la 3990 y esas otras yeguas importantes de la raza. El Conde de Ken, también, como quien dice, un hermano completo de Arrogante, se podría decir, sí, porque sus madres son hermanas parejas, hermanas completas. Cuénteme de la historia del Conde. El Conde fue otro caballo exitoso, tuvo un problema y yo lo vendí chiquito, de 1 año y algo, y a Rigoberto. Luego vino el tema que no le había descendido el testículo y hubo un señor veterinario que dijo que había que castrarlo. Y yo le dije que no era así, que no había problema, que yo me encargaba de eso. Y buscamos otro, y me lo chequeó, lo pusimos en tratamiento, el testículo descendió sin ningún problema. Pero había retornado el caballo. Me lo devolvieron porque el padre Rigoberto no quería, pero su papá él era menor de edad y era el que mantenía y fue él quien lo pagó. Claro. Entonces él tenía que ser obediente a lo que dijera su padre, con todas sus razones. Yo no critico eso. Pues me lo devolvieron, yo se lo recibí, le devolví el dinero, no hay problema. Y 45 días después el testículo estaba abajo y lo vendí 150,000 pesos por encima de lo que ya se lo había vendido a él. Y luego se lo vendí a Van Troy y Van Troy lo seguimos trabajando aquí. José, pues ya Carlos Julio se había ido a trabajar con Mario Jensen. Y José lo ganó varias veces, campeón, tanto aquí como en la ciudad de Santo Domingo. Y nada, hasta hace poco tiempo que falleció de un cólico. Pero sí fue un caballo que me enseñó también a que cuando tú encuentras un obstáculo en el camino, tú sepas salir victorioso, porque para mí fue un reto. Claro. Y a mí me gustan los retos. No, eso lo sabemos. Me gustan. Arrogancia de Ken, una yegua que yo sé que en los inicios, o normal, la gente cuando tiene un caballo que sale muy victorioso, con buenos resultados, a veces piensa que quizás un hermano
o hermano completo, ay, va a lograr lo mismo que hizo el hermano, el anterior. Esta yegua, ¿qué significa para usted? ¿Tenía Fran esas expectativas de que iba a ser victoriosa como su hermano arrogante? Mira, yo no creo en la suerte, ni buena ni mala. La suerte se ayuda con el trabajo. Porque sean hermanos, no pueden ser ni parecidos físicamente. Fenotípicamente no se pueden ni parecer, siendo hermanos parejitos, porque ni esos 5 dedos son iguales. Así y vienen. Entonces sí, yo creo en la disciplina, en el trabajo. Cuando yo empiezo a entrenar 2, 3, 4 potros, yo no pienso en que van a ser iguales ninguno. Yo creo en la disciplina y el trabajo. Mientras más tú lo vas trabajando, ellos van hablando solos. Hay algunos que se van adelante, hay otros que se quedan más atrás, pero al final lo que importa es como si tú estuvieses estudiando una materia para un examen. Si tú necesitas coger 3 horas para aprenderte esa materia y el otro compañero tuyo necesita 1 hora o media hora y se lo aprendió, lo importante es que los dos se lo sepan y que pasen el examen. Entonces yo no creo por genética que este tiene que salir igualito a aquel. No. Vamos a trabajarlo, empezarlo a trabajar y ellos van a ir diciendo. Y en la medida que se va trabajando y se le va apretando el trabajo, ellos hablan solos. Entonces, yo con esa yegua nunca pensé que esta va a ser mejor o peor, sino que yo la voy a trabajar y vamos a trabajarla y vamos a ir corrigiendo en el camino. Con esa yegua y el mismo arrogante, fue la época donde Carlos Julio se va y nos deja. Entonces ahí encontramos al señor Carlos Lemoine, que venía con Van Troy y le empezó a entrenar, a darle clínica a José. Y venía todos los miércoles y pasábamos el día aquí, hacíamos una comida, pero trabajando. Y por el trabajo constante logramos hacerle varios campeonatos a yegua. Hasta que yo entonces lo que hice fue, después que le hice una carrera, yo, bueno, ya está bien, ahora vamos a reproducción. Y ya tenemos 4 potros con ella, de ella. ¿Con cuáles caballos? El primero fue con Altanero de L&S, el segundo con Cafecito, tercero con Bohemio de Severo y el cuarto con Campeón. Campeón no, Caramelo. ¿Venus de qué? Esa es la niña de la casa. Esa yegua que le ha traído muchas satisfacciones al rancho Kentucky. Sé que conserva, mantiene buenos sentimientos cuando se refiere o alguien se refiere a Venus, porque digo que es una yegua que le ha enseñado mucho, siempre ha dado de qué hablar. Es un sinónimo de evolución, porque desde pequeñita está en pista, participando funcional, yo creo que desde la primera categoría, y ha ido tomando los escalones todos los días, subiendo su nivel. ¿Qué puede contarnos Fran Ceballos de esta yegua? Es un ejemplar extraordinario, pero hay muchas horas de trabajo, mucho sudor, mucho sacrificio, mucha corrección, porque lo fácil no tiene valor. Lo que tú consigues con sacrificio, y como tú acabas de decir, que ella ha ido escalando por así mismo. Ella tiene 8 años y esa yegua tiene 5 años de trabajo sin vacaciones. Entonces, el resultado, además de la calidad que ella tiene, pero tiene 5 años sin interrupción. Claro. Trabajando 3 veces a la semana, no importa que sea que lo que pase. Si
se puede trabajar, ella se va a trabajar. Y ella ha ido evolucionando y es una yegua que ella tiene su público porque Sí. ya ella cuando entra a la pista la gente está esperando desde que se anuncia una competencia, ya lo primero que el público que le sigue está esperando a Venus, ¿entiendes? Entonces hay animales que como los artistas que tienen su fan, ella la tiene. Y hay caballos que en una pista pasan desapercibidos porque nadie lo está esperando. A Venus cada competencia la están esperando. Hermana completa de uno de los reproductores que pastan en Rancho Kentucky, Altanero de Ken. La gente se pregunta, ¿por qué Fran Ceballos no lleva a pista a Altanero de Ken? ¿Cómo fueron los inicios de Altanero? Lo recuerdo cuando íbamos nosotros a Santana, a su finca allá en Santana, un potro muy bonito, coqueto, juguetón. Y mire ya en el caballo que se ha convertido, como pasan los años. Sí. Ese potro ha ido también evolucionando. Los inicios fueron igual que Venus. Desde que nació, yo lo saqué. Yo con este quiero. Es algo que a mí me sorprende, y perdón que lo interrumpa, porque los animales que se quedan aquí, que Fran saca a competir y que se destinan, o ellos mismos dan de qué hablar para destinarse como reproductor, son muy, o sea, parece como si es que todos son así, pero Fran tiene como un don de escoger los animales. Este se queda, este me va a servir para esto, este para lo otro. No sé qué don es que hay aquí. No hay ningún don. Para eso. No hay ningún don. Te voy a hacer una anécdota que aprendí de mi querido padre, que fue mi mentor, mi profesor. Porque esto no fue que yo después de adulto fue que yo inicié a criar caballos. Yo desde niño estaba andando con mi papá y viendo los encastes que él hacía. Y una vez me dijo, cree en tus yeguas y olvídate de cualquier otro caballo. Olvídate que lo que le falta a ese caballo, a tu yegua le sobra. Y yo hice eso, lo complací, que él me pidió que le pusiera X caballo a una yegua. Me dijo, cree en ella, olvídate. Y yo lo hice. Yo, bueno, yo voy a aprender de este señor que tiene experiencia suficiente. Y salió como él me dijo. Ahora, yo soy selectivo con las hembras. Y si tú no tienes buenas yeguadas, no esperes que tú vas a tener buena crianza. Entonces yo soy selectivo, siempre he sido selectivo con las yeguas. Las que yo voy a dejar son sumamente seleccionadas. No que el papá salió y este dio bueno pero dio una. No, yo voy hacia allá, hasta los bisabuelos, cuarta, quinta generación. Y eso me ha dado buenos resultados. Altanero, yo lo elegí como reproductor. Yo lo voy a seleccionar para reproductor. Ok, bien. Lo dejé que fuera desarrollando, lo fuimos entrenando y cuando tú hiciste, creo que fue tu primera competencia de novato en la finca de Ambiori Sedano, Johnny, que era ayudante de José, me dijo, préstamelo, lo que esté en él. Y hizo un buen papel, pero eran novatos los dos, sí. Tanto Johnny como el caballo. Pero de ahí empezó, seguimos trabajando y el caballo fue evolucionando. Y ha ido evolucionando. Entonces ahí empiezan a traer yeguas. Digo, ¿qué pasa? Tengo que pararlo, no lo voy a competir porque no le puedo dar trabajo y yeguas porque se me va a desgastar. Claro. Entonces lo retiré de competencia. Pero si tú analizas, las competencias simplemente te dan una línea de dónde tú vas, por donde si va bien o va mal. La reproducción económicamente te deja beneficio. Entonces yo elegí entre una y la otra, me fui por aquí. Y por eso yo no lo compito. Pero
ahí están sus dos hermanas, ahí están los hijos de él ya que están entrando a pista, pero es un caballo que es el jefe del rancho, él es el que mantiene el rancho, yo no mantengo el rancho, él es el que lo mantiene. Yo le cojo los cuartos a él, él se lo gana y yo lo cojo prestado. No, y que han salido muchos videos que muestran la calidad de este caballo. Yo me atrevería a decir que este es uno de los mejores hijos o de los mejores productos que ha salido de este rancho. Tiene una calidad increíble, un fenotipo muy bien perfeccionado. Con él pasó como si tuviese hecho una reingeniería, porque él no se parece a ninguno. Él es él. Pero si tú te fijas y buscas sus ancestros, ese crinaje que él tiene, lo busca él del cojo de Vidó, que es su bisabuelo, que tenía una crin así y la moña así. Las hermanas no tienen eso. No. Y él lo tiene. Entonces, él buscó para allá. Entonces, cuando tú haces una selección que hay para dar, ellos buscan. Entonces, ahí es que está la suerte de que aquí yo cuando voy a hacer un cruce de X yegua con tal caballo, yo me siento y lo discuto con varios amigos, porque a veces yo puedo estar equivocado y yo preguntarte, ¿qué tú opinas de tal cruce? Fran, no me gusta. ¿Por qué? Entonces ahí viene el por qué. Y entramos en un debate y tú me dices, mira, yo veo esto, yo veo las cualidades que tiene mi yegua, las características no deseadas que yo no quiero seguir reproduciendo, pero tengo uno que me corrige esa característica no deseada. Pues entonces yo voy a hacer una reingeniería y voy a tener un producto mejorado al que antes tenía. Claro. Entonces así tú vas mejorando cada día y no nos podemos quedar. Todo el criador que se queda en su burbuja, que yo no voy a ponerle el caballo de X o de Y o de L. No, el criador tiene que salir buscando que mejorar cada día. Y refrescar la genética. Y la genética tú vas metiendo sangre nueva, claro, y te va dando mejores productos. Claro. Si el producto no fue lo esperado, lo que tú tenías en mente, bueno, no lo sigas cruzando. Pues ya tú no puedes jugarte la faja 2 veces, pero sí puedes volver a donde otro. Y yo salgo. O sea, yo no me he quedado nunca estancado. Yo tengo yegua parida de casi todos los caballos de Higüey. Que a mí me corrija a lo que yo tengo. Claro. Y si no me corrige, bien, gracias. La nueva generación de Rancho Kentucky en las pistas, que suplen, yo diría que esos ejemplares que lograron grandes logros en la raza y en competencias, pero ahora vemos una yegua que tiene al público muy emocionado porque en pocas participaciones que ha tenido en competencia han sido más